Si estás pensando en hacer tu primer ciclo, este video es para ti. Muchos tienen su entrada a este mundo de la farmacología pensando que son atletas y entonces utilizan dosis monstruosas. Y está el otro lado, el otro extremo, los que comienzan con monociclos orales porque se quieren algo suave. Ambos están equivocados. Ambos van por caminos ineficientes y lo más probable es que queden secuelas graves, que tengan efectos secundarios y que tengan consecuencias al mediano y largo plazo. Acá te voy a dar una guía definitiva con toda la información, compuestos, dosis, tiempo de duración, reguladores, terapia postciclo, alguna suplementación realmente efectiva e inteligente. Todo eso lo vas a tener en este video y va a haber un archivo descargable que a lo largo del video, en algún punto, vamos a dar la contraseña para que lo puedan abrir. En ese archivo que vas a encontrar un PDF con toda la estructura y con toda la información de ese primer ciclo. Un ciclo realmente seguro, efectivo y sobre todo que no te va a llevar a riesgos innecesarios. Esto no es para asustarte, sencillamente es para que no te hagas ilusiones gigantescas y sobre todo para que no cometas errores que más adelante te pesen. Entonces, si te interesa esta información, quédate hasta el final. Activa la campana de notificaciones. Si no estás suscrito, suscríbete, que la información de este canal es totalmente valiosa. Ojo, likes para este video. Muchos likes para este video. Antes de hablar de compuestos y de dosis, tenemos que dejar algo claro. Este no es un video para todo el mundo. Tenemos que elaborar un perfil ideal. Entonces, este video está dirigido a esa persona que ya lleva unos 2 o 3 años de entrenamiento sólido, con disciplina, que tiene una estructura alimenticia adecuada, que conoce su cuerpo, que ha exprimido el máximo potencial en natural y que quiere llevar en este momento su cuerpo a otro nivel. Este video no es para esa persona que lleva 2 o 3 meses en el gimnasio y que quiere superar a todos los que llevan 4, 5 o 6 años. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué puedes esperar de este ciclo si lo haces de una manera adecuada? De 4 a 6 kilogramos de masa muscular magra, sostenible, ganancias en fuerza, ganancias en recuperación, una recomposición corporal brutal. Eso puedes esperar de este ciclo. Debes tener algo claro, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Esto es para llevar tu cuerpo a otro nivel y alcanzar tus objetivos en un mediano y largo plazo. Porque el que está pensando que con un solo ciclo logró todo, pues de una vez váyase bajando de este carro que por acá no es. No lo olviden. Ahora sí hablemos de qué compuestos podemos utilizar o vamos a utilizar. No creas que vamos a estructurar un primer ciclo con 5 sustancias inyectables, con varios orales o incluso con trembolona. No, acá vamos a trabajar de una manera responsable, con criterio, realmente siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué compuesto podemos utilizar? Idealmente va a ser un compuesto de ester largo. Eso nos deja el enantato o el cipionato. Dosis entre 250 y 300 mg semanales. Y acá, los que ya han visto videos van a decir, wow, pero ¿por qué difiere? En otros videos ha dicho algo distinto. Aplicaciones. 2 aplicaciones en la semana, lo cual quiere decir que vamos a dividir a mitad y mitad. Si decidimos aplicar 300, vamos a aplicar 150 lunes y 150 el día jueves. Les digo esto porque, por ejemplo, como decisión personal, criterio personal mío, a mí no me gusta poner 2 aplicaciones de un mismo compuesto de ester largo durante la misma semana. Pero estamos hablando de un ciclo ideal. No estamos hablando de percepciones personales. El ciclo ideal se maneja de esta manera. ¿Por qué? Porque es tu primer contacto y es importante ese equilibrio. ¿Por qué se eligió el enantato o el cipionato? Porque son fáciles de manejar, van a estar y van a provocar un entorno controlado, un entorno de calidad, sin desequilibrios. Por eso vamos a manejar estos tipos de compuestos. ¿Cuánto tiempo? 10 semanas lo ideal, máximo 12, 8 no. Para 8 semanas se queda corto y más de 12, si es un primer contacto, no tiene sentido, es irresponsable. Recuerda, vamos con paciencia. Si se hace de esta manera, los resultados van a ser impresionantes. Ojalá alguno que lo haga cuando termine
vuelva a los comentarios y nos cuente cómo le fue, cómo estuvo esa recomposición corporal, cuántos kilos ganó, cuánta potencia, cuánta fuerza ganó. Y recuerden, esto está estructurado de tal forma que no sometas a tu cuerpo a un estrés sin sentido. Vamos a trabajar con un primer contacto muy seguro, muy responsable, minimizando riesgos y maximizando ganancias. Cuando haces tu primer ciclo con dosis bajas, con dosis seguras, los efectos secundarios van a ser mínimos, pero eso no quiere decir que no puedan aparecer. Y para eso vamos a hablar qué hacer y cómo tratarlos en el caso de que aparezcan. Aquí te explico los más comunes. El primero, aromatización o sensibilidad estrogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas van a retener líquidos. Se le van a hinchar los tobillos, se le van a hinchar la cara, probablemente. Pueden sentir sensibilidad en los pezones. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues tenemos que tener a la mano un inhibidor de aromatasa, anastrozol, o como lo encuentran normalmente por su nombre comercial, Arimidex. ¿Cuánto vamos a tomar? 0,25 mg 2 veces a la semana. Y con eso en la mayoría de los casos se va a controlar. Obviamente, en el caso de que no, pues tenemos que hacer ajustes al respecto. Subir la dosis un poco o tomar lo mismo, pero 3 veces a la semana. Estar muy pendientes de eso. Otro efecto secundario que suele aparecer es acné. Este acné o piel grasa va a depender mucho de tu genética. En el caso de que seas predispuesto genéticamente a tener acné o piel grasa, pues es muy probable que aparezca. La forma de tratar, higiene, mucha higiene facial, utilizar quizás productos tópicos y fortalecer con zinc. Normalmente con esto ya está solucionado. Otro efecto secundario que suele aparecer es que se eleva la presión arterial. Y en este caso, si se nos eleva la presión arterial, aquí es clave la nutrición baja en sodio, suplementarnos con omega 3 y con ajo negro. Obviamente, tenemos que hacerle seguimiento a esa presión arterial. Siempre estar pendientes de cómo se está manejando. Lo importante es que tengas claro que estos efectos secundarios pueden aparecer. El riesgo está presente. Pero si ya sabes cómo identificarlos y ya tienes las herramientas para tratarlos, es poco probable que se te convierta en un problema. Pilas ahí. Un inhibidor de aromatasa como anastrozol, Arimidex, a 0,25 2 veces a la semana. Esto va a evitar todos los posibles efectos secundarios estrogénicos. Vamos a reforzar también con NAC o silimarina, cardomariano, para limpieza hepática. Muchos van a decir, no, que es que el hígado se limpia solo. No, vamos a hacerlo, por favor. Vamos a ayudarle al cuerpo a que se desintoxique, a que soporte este proceso. Para la protección cardiovascular, evitar esa presión arterial elevada o darle manejo, pues vamos a tomar omega 3, vamos a tomar ajo negro y vamos a tomar, incluso si somos predispuestos a tener la presión arterial elevada, pues coenzima Q10, súper importante. Como suplementación, creatina monohidratada, proteína limpia, una whey. Obviamente, si no alcanzas los requerimientos proteicos en tu alimentación, vitamina D3 más K2, magnesio, y un multivitamínico completo, simple y bien dosificado. Nada de ponerse a suplementar y a comprar esos stacks mágicos y maravillosos que tienen miles y miles de compuestos. Vamos con suplementación inteligente y efectiva. Lo que está demostrado que sí sirve. Y no esos productos de marketing que inundan todo el mercado fitness. Ojo ahí. Y eso les va a ayudar a ahorrarse un poco de dinero. Un poco. Ahora hablemos de las banderas rojas. ¿Qué hacer si llegan a aparecer? ¿Cuáles son las banderas y cuáles son las herramientas para tratarlas? Entonces vamos a empezar por una que es muy común, la tensión arterial. Si se nos eleva mucho la tensión arterial o la presión, lo que vamos a hacer es consumir omega 3, taurina y ajo negro, de 2 a 3 dosis de cada uno diarios. Conforme vaya a haber mejoría, entonces vamos a disminuir las dosis hasta quedar en una dosis diaria de cada uno de ellos. Si se nos eleva el colesterol malo, lo que vamos a hacer es consumir omega 3 de 2 a 3 dosis, incluir berberine, bastante fibra en la alimentación y ojo acá, esto no le gusta a la mayoría, hacer de 3 a 4 cardios semanales. No importa que estás en volumen, amigo, puedes hacer cardio en volumen e incluso va a fortalecer de una manera impresionante tu proceso y tu salud cardiovascular. Para crecer necesitas comer más. Créeme que 30 a 45 minutos de cardio no van a quemar 1000, 2000 calorías. Entonces, mucho ojo con eso. Y ahora hablemos de la bandera roja que quizás más preocupa. Una disminución muy marcada en la libido.
un acné muy fuerte, un acné crónico podríamos llamarlo, sensibilidad o dolor en los pezones, caída del cabello. Esto normalmente suele ser a consecuencia de un desequilibrio hormonal. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es ajustar el inhibidor de aromatasa. Si veníamos con 0,25 dos veces a la semana, vamos a tomar 0,25 tres veces a la semana en la siguiente semana. Si no hay mejoría, vamos a disminuir la dosis de testo. Si estábamos en 300, bajamos a 250 y aumentamos el inhibidor de aromatasa, el anastrozol, a 0,50 dos veces a la semana. Si aún así no hay una disminución de estas banderas rojas, entonces lo ideal es consultar con un profesional. Pilas con el manejo del inhibidor de aromatasa. No se van a poner a consumir dosis supremamente elevadas, porque entonces van a suprimir prácticamente los estrógenos y eso también tiene efectos secundarios y también daña los procesos. Acá voy a decir algo que quizás nadie haga, pero ojalá sí. Sería ideal, ya que estamos hablando de cosas ideales, hacerse chequeos o analíticas pre, intra y post proceso. ¿Qué analíticas? ¿Qué chequeos? Un perfil lipídico y un perfil hormonal para ver cómo están antes, durante y después. Sí, que los exámenes son costosos, claro. Pero es que la prevención siempre es más barata que la cura o que una recuperación más larga. Ahora hablemos de quizás lo más importante en todo este proceso para poder obtener resultados, para poder sostenerlos en el tiempo, la terapia post-ciclo. En la mayoría de los casos se dañan los procesos y se pierden los resultados porque la terapia post-ciclo está mal ejecutada o sencillamente no la hicieron. Entonces, cuando ustedes no hacen terapia post-ciclo, están tirando a la basura todo el trabajo previo, toda la inversión previa y sometieron a su cuerpo a un estrés impresionante sin ninguna razón. ¿Cuál es la terapia post-ciclo para este proceso? La terapia post-ciclo ideal. Vamos a tomar 50 mg de clomifeno las 2 primeras semanas y 25 mg las 2 finales. Vamos a 4 semanas. Durante esas 4 semanas vamos a tomar diarios 20 mg de tamoxifeno. La pregunta, ¿cuándo vamos a empezar esa terapia post-ciclo? Vamos a empezar la terapia post-ciclo 2 semanas después de haber terminado con la testosterona, después de la última aplicación. 2 semanas después iniciamos la terapia post-ciclo. Las 2 primeras, 50 mg de clomifeno, las 2 últimas, 25 mg de clomifeno. Y durante todas 4 vamos a tomar 20 de tamoxifeno. Podemos ayudarle de una manera natural, con un compuesto natural, a que nuestro eje hormonal se reponga mucho más rápido. Y eso lo podemos hacer con DAA, ácido diaspártico. Funciona súper bien, pero ojo, porque yo sé que muchos ya lo pensaron. No, entonces no compro ni el clomifeno ni el tamoxifeno y solo con el ácido diaspártico ya tengo. No, señores, no elimina lo anterior, refuerza. Entonces, pilas ahí. ¿Cuánto vamos a tomar de ácido diaspártico diario? 3 gramos. Pilas. Recuerden, tenemos que seguir entrenando muy bien, alimentándonos de una forma espectacular y descansando. Tienen que seguir haciendo todas las cosas bien. No es posible que tengan una disciplina inquebrantable durante el ciclo y apenas lo terminen, mandan todo a volar. Ojo con eso, chicos. Si ustedes hacen las cosas bien, ese porcentaje de pérdida entre el ciclo y el postciclo va a ser mínimo. La mayoría de esas ganancias se van a quedar con ustedes y van a quedar con una recomposición corporal espectacular. Hagan las cosas bien, pruébenlo, háganlo bien y me cuentan. Recuerda, no se trata solamente de terminar el ciclo, se trata de recuperarte de una manera adecuada y de sostener lo que ganaste. Si llegaste hasta acá, ya tienes lo que la mayoría no tiene: información clara, responsable y directa. Y acá va la contraseña para el archivo descargable. La contraseña es primer ciclo, escrita así, en minúsculas. Descargan el archivo, incluyen la contraseña, abren y ahí tienen el proceso con toda la información. Si tienen alguna duda, algún comentario, muchachos, ya saben, yo siempre estoy pendiente a lo que ustedes colocan para darles respuesta. Adicional a eso tenemos la serie semanal. Si esta información te fue útil y realmente te gustó, no te quedes solo con ella, compártela. Quizás eso le salve el proceso o la salud a una persona cercana a ti. En este video hicimos
lo ideal para un primer ciclo, para un primer contacto con la química. En resumen, un solo compuesto, dosis moderadas, duración controlada, protección y suplementación inteligente y postciclo obligatorio. No se olviden de eso. Con este enfoque vas a obtener resultados reales sin sacrificar tu cuerpo y tu salud. Aquí no se glorifican las sustancias, aquí se educa y se previene. Acá buscamos el mejor resultado con la menor cantidad de riesgo o de consecuencias. Y eso es todo, parceros. Espero verlos en el próximo video y leo todos los comentarios al respecto. Espero que me comenten realmente y de forma honesta, así como yo soy con ustedes, si este material les gustó, si este nuevo formato les parece bien y si realmente vale la pena seguir compartiéndolo con ustedes para que ustedes lo compartan con el mundo. Entonces, ya sabes, suscríbete, activa la campana de notificaciones y mándale este video a todos tus amigos que están pensando en tener ese primer contacto con la química de forma responsable.